Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Coordenada Republicana. Mi nombre es José Mario Asalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que forma parte de la realidad política de nuestro país y es la relación entre el poder político y el poder judicial. Hoy hemos invitado al sociólogo Andrés Chareger. Él es sociólogo, magíster en antropología social por la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Es doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires y es doctor en geografía por la Universidad de Tours, Francia. Actualmente es investigador en diversas entidades como IDAES. Es becario también de CONICET. CONICET es el equivalente a CONCITEC en Perú, ¿sí? Y es docente universitario en la Universidad de Buenos Aires. Bien, un extenso CV, mi estimado Andrés, siendo tú bastante joven. Gracias por aceptar esta oportunidad de poder conversar contigo sobre este tema que al menos en Perú es bastante, está siendo bastante discutido en medios de comunicación, en esferas académicas. Entiendo que tú eres una persona que se ha dedicado a la investigación de este tema y como tal, tu aproximación es fundamentalmente desde el punto de vista del investigador. En ese sentido, me gustaría preguntarte, bueno, nuevamente agradecerte por la oportunidad de poder conversar el día de hoy y empezar la entrevista preguntándote acerca de cómo, digamos, se concibe actualmente estas relaciones entre el poder político, ¿no? Y el poder judicial en el marco de lo que supuestamente establecía la teoría constitucional y es, digamos, la separación de poderes, la independencia de poderes, pero, digamos, ahora contrastado a lo que realmente ocurre, ¿no? Una cosa es lo que establece tal vez la teoría constitucional o la teoría política, y otra cosa es lo que realmente ocurre, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, de repente, como para empezar la entrevista, eh, ¿cómo es que se considera realmente esta situación entre las relaciones entre ambos poderes, ¿no? Bueno, buenas y gracias por la invitación. Eh, el tema, en mi opinión, suele mirarse de maneras a veces diametralmente opuestas, que tienden a, creo yo, empobrecer en ocasiones una mirada sobre las implicancias objetivas que tiene este fenómeno de vinculación cada vez más estrecha y conflictiva, por cierto, ¿no? Entre la actividad política y el poder judicial o los poderes judiciales, porque claro está, si estamos conversando, no es porque sea un asunto solamente de la Argentina, sino que es más bien una cuestión global, pero bueno, que en general tiene mucho asidero en América Latina. Por una manera, y vos que planteabas tal vez pensarlo desde un punto de vista jurídico, desde algunos puntos de vista dentro del campo jurídico, tiende a pensarse en esto que llamamos judicialización de la política como una suerte de fenómeno patológico, ¿verdad? Como una suerte de forma ilegítima o ilegal, pero por sobre todo indeseable de vinculación entre la justicia y el poder político. Por ejemplo, mediante una intromisión de dirigentes políticos o dirigentes políticas en la actividad que autónomamente tienen que realizar los jueces, las juezas, tribunales, o también como una extralimitación de los tribunales sobre sus funciones legales y constitucionales, por ejemplo, entrometiéndose, y este término claramente no es el mío, ¿no? En el diseño, formulación de políticas estatales o el encarcelamiento de dirigentes, ¿no? Entonces, por un lado, como te decía, tiende a pensárselo o a vérselo como una suerte de patología del sistema jurídico o de la vinculación entre el sistema jurídico y la política. Por otro lado, tiende a mirarse este problema, creo yo, casi como una suerte de fenómeno exclusivamente ligado a la premeditación y la intencionalidad política y judicial de ciertos actores que quieren actuar en función de ciertos intereses en contra de otros actores. Por ejemplo, alianzas de medios de comunicación,
sectores del poder económico y sectores del sistema político institucional en contra de cierta dirigencia política, o la actividad de ciertos sectores políticos en contra o a favor del avasallamiento, mejor dicho, de la autonomía o de la independencia de los poderes judiciales. Es decir, tiende a vérselo como un fenómeno exclusivamente ligado o íntimamente ligado con la intencionalidad, la premeditación, incluso con planes no dichos, oscuros, que deben ser investigados y develados, ¿no? Todo esto, claro está, puede ser cierto, es más, muy probablemente lo sea, y hemos visto numerosos casos en América Latina de accionar dudosamente legal, por usar una palabra elegante, en contra de determinados dirigentes políticos, por ejemplo, por parte de tribunales, en alianza con determinados intereses económicos, en el marco de pujas distributivas o pujas de modelo económico muy fuertes que hay en numerosos países a lo largo y ancho de la región. Ahora, lo que a mí quizás me interesaría resaltar es que es un fenómeno que excede la intencionalidad, que da cuenta de que hay algo también más allá de la premeditación, que da cuenta de que hay algo más allá del debate acerca de la legitimidad o legalidad en términos constitucionales de la forma en que están actuando en la actualidad los actores políticos y los poderes judiciales, que tiene que ver con que es un fenómeno de, podríamos decir así, de profundas implicancias sociológicas, que tiene que ver con la transformación del lugar del derecho en nuestras sociedades y de cómo estamos cada vez más atravesados por los códigos del derecho en la forma en que establecemos demandas, en que tramitamos las reivindicaciones, en que tramitamos, quiero decir, distintos actores sociales, no solamente los actores políticos, sino movimientos sociales, sindicatos, asociaciones ciudadanas, ONGs, es decir, toda una serie de actores que cada vez tienden a recurrir más a las reglas del sistema jurídico para poder imponer sus demandas o para poder alcanzar sus reivindicaciones. También puede remitirnos incluso a cómo estos códigos del derecho se han vuelto incluso expectativa de acción, ¿no? Podríamos llamarlo quizás en términos muy técnicos, ¿no?, de la sociología, pero cómo se han vuelto forma intrínseca de las maneras en que pensamos la realidad y de que configuramos nuestros modos de plantear demandas, de concebir nuestro lugar en el marco de una sociedad donde rige un Estado de Derecho con una fortaleza que no tenía hace 40 o 50 años, en los cuales, como sabemos, las diferencias políticas, sociales en nuestros países, en Perú, en Argentina, en buena parte de América Latina, se dirimían mediante la violencia, mediante golpes de Estado, mediante la lucha armada. Es decir, el Estado de Derecho y el fortalecimiento del sujeto de derecho ha tenido muchas implicancias. Por ejemplo, en el caso argentino, el reposicionamiento simbólico de los jueces y de los tribunales en la sociedad. Por ejemplo, en la Argentina, con la salida de la dictadura militar y el juicio a las juntas militares, el Poder Judicial se encontró en una posición de mucho poder simbólico y de mucha fortaleza cultural en términos de constituirse como un actor con capacidad de dirimir un asunto absolutamente determinante para la historia del país y que iba a tener muchas implicancias para las décadas subsiguientes. Las reformas constitucionales, por ejemplo, que ha habido durante la década de los 80 y de los 90 en casi toda América Latina, en el caso de Argentina en el 94, que creó entidades de protección de derechos como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, etcétera, algo que seguramente, bueno, vos conocerás bastante mejor que yo, claramente no soy abogado, han, bueno, generado oportunidades también para que todo un conjunto de actores entiendan que la judicialización de sus demandas, la judicialización de sus reivindicaciones, puede ser un camino incluso más objetivamente viable que lo que era antes. Entonces se crean lo que llamamos estructuras de oportunidades para que la judicialización tenga un arraigo mucho más profundo que lo que puede entenderse como los planes premeditados de actores que conspiran contra otros. Ahí viene también una observación que quisiera planteártela, y es, hay teóricos clásicos de la teoría política, por ejemplo, Carl Schmitt, que ya hablaban de, digamos, la imposición de una suerte de Estado administrativo, ¿no? Donde la política prácticamente era, había un proceso de despolitización de la sociedad, pero de politización de otros espacios, ¿no? Es decir, la política entendido smithianamente como amiga, la relación amigo-enemigo, pasaba ya no a la relación propiamente política, sino a la relación, por ejemplo,
económica cuando se presentaba la concurrencia en el mercado de la competencia económica, ¿no? O cuando habían conflictos de carácter ético, cuando habían discusiones de carácter ética en la esfera social. Entonces, al parecer, esta despolitización hace, creo, no sé, es una impresión que yo tengo, que la política se vuelva poco efectiva, ¿no? Y como tú planteabas, las personas recurran a las entidades judiciales para poder garantizar o satisfacer, digamos, sus demandas o poder garantizar que se respeten sus derechos. Pero esto frente a la impotencia, digamos, de la política, ¿no? Frente a una situación de incapacidad, tanto de repente de la misma estructura constitucional, hay constituciones que son muy cerradas con respecto a lo que pueden hacer los políticos, porque, por ejemplo, tienen un régimen económico configurado, donde hay un principio de subsidiariedad, y el Estado tiene límites para su intervención en la economía, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿tú consideras, o en lo que has podido investigar, existiría, digamos, alguna relación con este proceso de arrinconamiento o, como decía Schmitt, despolitización de la sociedad, eh, que despolitiza lo político nuevamente, pero politiza otras esferas que no deberían ser politizadas, ¿no? Que es lo que sostenía, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que hay esa situación de crisis? La crisis de la política lleva, digamos, a que las personas busquen digamos, el Poder Judicial la solución a sus demandas. Bueno, depende en quién pensemos, ¿no? Yo no sé si pensaría en una... A ver, depende de qué hablemos cuando hablamos de crisis de la política. Claramente, los países en los que ha habido casos muy resonantes de lo que llamamos denuncias de lawfare o de accionar deliberado e ilegal de actores judiciales en contra de dirigentes políticos, por dar un caso, no necesariamente estaban insertos en crisis políticas de magnitud. En algunos casos sí, en otros casos no. Pero podemos pensar en situaciones muy diversas, ¿no? El caso de la destitución. A ver, después podemos juzgar y analizar en detalle cada uno, a ver en qué medida podemos pensar en un accionar deliberado de actores judiciales con intereses políticos en contra de ciertos dirigentes. Pero podemos pensar en el caso de Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, en el caso de Brasil con Dilma Rousseff, e incluso muchas personas hablan del caso de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Como un perseguido judicial, que le han hecho juicios políticos, que se le quieren abrir causas judiciales. Es decir, siempre, obviamente, depende de dónde se lo mire, a ver si efectivamente hay una legitimidad en las acciones que se Bueno, en toman. Perú hemos tenido el caso de Alan García, ¿no? Que, digamos, Claro. fue bastante dramática la situación, ¿no? Sí, una resolución muy dramática, claro. Lo que tal vez sería interesante, en mi opinión, es como tiende a haber a ver, o hay una tendencia generalizada a tramitar las diferencias políticas por medio de la apelación a la justicia. ¿Por qué? El porqué de esto, bueno, es muy diverso y me parece que depende de las distintas realidades políticas y jurídicas, por supuesto, en cada uno de los países. El caso de Perú, por ejemplo, no quiero extralimitarme, ¿no? Porque es una situación que no conozco en detalle, pero se explica en el marco de una crisis institucional formidable, absolutamente formidable, con una inestabilidad política. Me parece que no tiene parangón hoy en día en ningún otro país de América Latina en la magnitud en la que la tiene en Perú. En el caso de Argentina, por ejemplo, la estabilidad política es infinitamente mayor. Es decir, Argentina, con todos los problemas que tiene, es un país con una gran estabilidad política, en el sentido de que viene habiendo traspasos presidenciales más o menos normales desde hace ya un par de décadas, en el que las instituciones, mal que mal, funcionan sin disromper su orden establecido, y aún así, bueno, el diablo mete la cola siempre, ¿no? Tiende a haber un protagonismo cada vez mayor de los jueces en asuntos políticos. Podemos jugar si eso está bien o está mal. Me parece que eso es harina de otro costal y eso está abierto a la discusión política. Porque podemos encontrar casos en los que, por ejemplo, hay intervención fuerte de jueces en asuntos políticos en favor de lo que llamamos ampliación de derechos o la defensa o la propulsión de causas
de solución estructural a violaciones masivas de derechos. Pensemos en la sentencia T25 de Colombia por los desplazados por el conflicto armado, en la causa, por ejemplo, en Argentina, que es un caso que yo conozco más cerca, de el saneamiento de la cuenca de un río muy contaminada, sin soluciones desde hace décadas y décadas, que la Corte Suprema Argentina intentó remediar de una forma determinante, como nunca antes ningún otro actor estatal había hecho. Bueno, eso es toda una situación, pero también hay actores políticos o actores judiciales, perdón, que se abocan más bien a encarcelar o que se los denuncia por encarcelar dirigentes. Sí, en Perú hemos tenido, por ejemplo, casos en los que el Tribunal Constitucional declara que se están afectando derechos de determinados sectores. Por ejemplo, el tema de los presos, ¿no? Ya hay, digamos, una declaratoria del estado de cosas inconstitucional para que el Estado tenga que regularizar la situación de hacinamiento en los penales, por ejemplo, ¿no? Algo que los políticos seguramente nunca lo iban nunca iban a prestarle atención, ¿no? O, por ejemplo, todos los temas vinculados, y ahí viene la pregunta que te quería hacer, ¿no? Todos los temas vinculados a transformaciones en la familia, ¿no? El Tribunal Constitucional ya acepta la idea de familias ensambladas, por ejemplo. La pregunta es, ¿tú no crees que, por un lado, hay un cierto conservadurismo de los actores políticos y más bien la justicia está yendo a un nivel, digamos, de avance del progreso social un poco más rápido? Esto de repente también lo podemos contrastar con algunas sentencias de la Corte Interamericana que pueden ser bastante revolucionarias para países conservadores como Perú. Por ejemplo, el caso de Atala, perdón, sí, está bien, Atala Rifo, ¿no? El caso de Duque versus Colombia. Sobre todo todas las sentencias que tienen una orientación, digamos, de proteger derechos de las comunidades, de la comunidad LGTB, ¿no? En Perú no hay ley de identidad de género, en Perú no está reconocida la unión civil entre personas del mismo sexo, pero ya hay una corriente, digamos, muy fuerte que viene de la Corte Interamericana, ¿no? Y que, y vuelvo a la pregunta, ¿no? No es que, digamos, la justicia está actuando de una manera más progresista, ¿no? El legislador, los operadores judiciales tienen más bien una visión un poco más conservadora de la norma y del ayornamiento que deberían tener las normas con respecto al progreso social, entre comillas. a ver, yo creo que tribunales hay para todos los gustos y de todos los colores. ¿Sí? A mí me gusta hablar más bien del activismo judicial, ¿no? Del activismo de la justicia. Yo creo que activismos judiciales o formas de activismo de los jueces, que es algo que obviamente es muy interpelante, ¿no? Supongo que para la teoría o para los constitucionalistas, pero desde el punto de vista de la sociología, el hecho de que de la justicia, los tribunales, hagan política o tengan tendencias activistas, creo que dice mucho. Y hay activismos judiciales de distinto orden. Hay activismos judiciales más bien que yo llamaría tal vez progresistas, como te indicaba, quizás en la Argentina, pero bueno, muchos países de América Latina, con particular énfasis en Colombia o en Brasil o acá en mi país, tienden a estar muy enlazados con el neoconstitucionalismo, con el intento de convertir en exigibles derechos que en términos generales son solamente programáticos, son horizontes, como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho o de distintos derechos de nueva generación, como derechos medioambientales. Es decir, toda esa serie de derechos son aquellos por los que pugna el activismo judicial progresista, podríamos llamar, para volver a una realidad mediante el involucramiento activo en conflictos políticos, mediante la búsqueda de perseguir vías judiciales en simultáneo a que se persiguen otras vías de acción colectiva, por ejemplo. Ahora, ese es un activismo judicial que convive con, y a veces de forma muy conflictiva, claro está, con otras formas de activismo, por ejemplo, activismos judiciales más conservadores, ¿no? Vinculado a el intento de cercenar la actividad política de ciertos dirigentes más bien progresistas, precisamente, ¿no? El caso de Dilma Rousseff en Brasil es un caso ejemplar, el caso de Cristina Fernández de Kirchner acá en Argentina también, pero a ver, si lo miramos más en detalle, también hay gobiernos progresistas que apelan a la justicia para intentar conseguir objetivos políticos que van en detrimento de sus opositores conservadores. Pero esto no quiere decir que sea un juego de suma cero o que sea simplemente una situación, un fenómeno simétrico, ¿no? Y no por decir, digamos, conservador per se es algo, digamos,
bueno, porque en Perú también hemos tenido la experiencia, o perdón, progresista, per se es bueno, porque en Perú hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de tener un gobernante como Ollanta Humala, que supuestamente, digamos, era de izquierda, progresista, que se ha visto bastante involucrado en el caso Lavallato, Odebrecht, y actualmente está siendo procesado él y su esposa. Entonces, eh, hay que ver también de qué tipo de corriente progresista estamos hablando, ¿no? Eh, y eso también nos lleva nuevamente al tema político, ¿no? Eh, Andrés, el tiempo es corto. Eh, quiero agradecerte por este primer acercamiento al tema y de repente hacerte una última pregunta con respecto a eh, cuál es en general, o sea, yo sé que es difícil poder hablar, generalizar en estos casos, ¿no? Pero más o menos, ¿cuál es, digamos, la tendencia a nivel sudamericano, ¿no? O latinoamericano con respecto a las relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Político? Entiendo también que depende mucho del tipo de Estado, el diseño institucional. Hay varios factores, ¿no? Pero en general, digamos, yo creo que hay ciertas similitudes en nuestros países, ¿no? Proponer el Mm. caso tanto de Perú como de Argentina, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que, digamos, si queremos sacar si queremos intentar hacer una generalización, ¿cuál crees que es, digamos, la dinámica que prima en nuestros países y a nivel de Sudamérica o Latinoamérica, ¿no? Yo no sé si podría pensarse en dinámicas generales. Lo que sí diría es que creo que es una película con final abierto, ¿no? Porque la tendencia al involucramiento político de los jueces y tribunales y también la tendencia de ciertos actores políticos a apelar a la justicia para dirimir asuntos que tradicionalmente se dirimían dentro del terreno de la política, bueno, viene generando conflictos institucionales fuertes. En el caso de Argentina se limita en términos institucionales, quiero decir, a intentos de reformas o intentos de evitar reformas legales que hacen al funcionamiento del Poder Judicial. En el caso de Perú, bueno, ha terminado con presidentes suicidados directamente. En el caso de Brasil, con una presidenta destituida, en fin, podríamos seguir una y otra vez viendo las particularidades de cada caso nacional. Yo creo que sí lo que da cuentas a este fenómeno es que se ha convertido en un asunto de discusión pública, es decir, la cuestión de la justicia es un objeto de preocupación en la prensa, es un objeto también de movilización social, por el cual no solamente actores del sistema político institucional o actores del establishment se preocupan e intentan incidir, sino que es un asunto ya que hace a la movilización social. En Argentina existe todo un ciclo de protestas en contra de lo que se denuncia como actos de lawfare por parte del Poder Judicial, en contra de intentos de reforma de la justicia, por ejemplo, reformas que se denominan de democratización de la justicia o incluso de ampliación de los tribunales federales. Es decir, las características que asumen cada país son diferentes, pero dan cuenta de que estamos en el medio de una transformación de cómo funcionan las democracias latinoamericanas. Entonces, yo no lo pensaría en términos de si se está disrumpiendo o no el orden legal o si se están cumpliendo o no las formas constitucionales, que por supuesto eso es objeto de discusión y puede serlo, pero me parece que puede ser más interesante aún pensar en qué medida esto da cuenta de una transformación general en cómo se dirimen los conflictos en nuestras sociedades, conflictos sociales, conflictos políticos, conflictos económicos, y también cuáles son las reglas de juego de las democracias, que evidentemente están cambiando y puede que pongan en cuestión un poco qué es lo que entendemos hoy por democracia en América Latina. Tal vez ese sea, y con esto quiero concluir, el principal punto de fricción en los análisis, porque evidentemente la visión del análisis que pueda hacer un abogado, un jurista, va a ser por una cuestión de deformación profesional siempre un poco más conservadora. Y eso creo que tiene que ver también con el positivismo en el que hemos sido educados, ¿no? O sea, la norma, digamos, es pétrea, no tiene por qué modificarse, ¿no? Cuando yo sí comparto contigo la idea de que la norma también tiene que reflejar procesos, ¿no? O sea, la norma no es una entidad, digamos, atemporal, ¿no? La norma tiene que reflejar realidades, ¿no? Y lo que estamos viviendo, creo yo,
Y ahí sí creo, me atrevería a hacer una generalización, que en muchos países de América Latina hay como una suerte de divorcio entre la realidad y la legalidad, ¿no? La legalidad no refleja necesariamente la legalidad, ¿no? Eso lo podemos seguir conversando en otro momento. No, Sí, pero dime, sí, dime, creo que te quedaste con las ganas de decir algo, dime. no sé si alguna vez la ley puede reflejar la realidad. Es Sirve como marco un tema. interpretativo y Sí. de regulación de la realidad. Pero yo no sé si la ley puede reflejarla ni condicionarla en un 100%. Son bien marcos que tratan de establecer ciertos parámetros para el funcionamiento Pero social. mira, si en la Constitución dice que las personas tienen derecho a la vivienda digna y no lo tienen, algo está fallando. Entonces, estamos ante una Mm, cuestión meramente declarativa. O hay políticas públicas que están sí, trabajando para que las... Entonces, digamos, ahí sí hay un claro divorcio entre sin norma dudas. y realidad. Bien, vamos a seguir conversando Sí, porque este tema sí, sí. da para más. Mi estimado Andrés, muchísimas gracias. Eh, agradezco a todos los que nos siguen. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias.